¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a un podcast más, avanzando en este precioso Evangelio de Juan. Hoy estamos entrando al podcast número 43 por la gracia del Señor. Y les quiero recordar que estos devocionales del Evangelio de Juan, estos podcasts que estamos haciendo uno a uno, avanzando en el Evangelio de Juan, es gracias al devocional del hermano Wayne McLeod. Ustedes lo pueden encontrar por internet. En la descripción les dejo la información para que puedan ir y comprarlo si así lo desean. Un devocional muy precioso día a día para que vayan avanzando juntamente conmigo en estos devocionales. Hoy nuestro hermano nos tiene el tema hablar en proverbios. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y sean muy bienvenidos. Acerquémonos a la palabra de Dios disfrutando de un café con JC Bible en podcast. Bien, ubiquémonos en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo número 16, del versículo 17 al 33. Dice así la palabra del Señor. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús les había estado diciendo a sus discípulos que Él iba a dejarles e ir a su Padre. Sin embargo, Él les recordó que Él no los dejaría huérfanos. Él les enviaría el Espíritu Santo a ser su consejero y su consolador. Los discípulos estaban confundidos. No comprendían lo que Jesús les estaba diciendo. Se preguntaban el uno al otro acerca del significado de sus palabras. Su discurso era tan a menudo difícil de entender. Jesús sabía que los discípulos no podían comprender lo que él estaba diciendo referente a dejarles. Él ofreció otra explicación. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. La explicación de nuestro Señor Jesús a la declaración que había hecho de su partida parecía solamente complicar el asunto para los discípulos. Me habría gustado ver la mirada en las caras de estos hombres a medida que Jesús daba esta explicación. Estaban más confundidos de lo que habían estado al principio. Jesús
sabía lo que él había hecho. En el versículo 25, él les dijo a sus discípulos que él hablaba figuradamente. Jesús sabía que sus palabras no se podían entender fácilmente. Sin embargo, él les recordó que se estaba aproximando el día cuando él ya no tendría que hablarles de este modo. En lugar de ello, él les hablaría claramente. Pero tenemos una pregunta. ¿Por qué Jesús no hablaba abiertamente a sus discípulos respecto a este punto? ¿Por qué se sentía obligado a hablarles figuradamente en parábolas y proverbios? Observemos lo que dice Marcos en su capítulo número 4, versículo 33. Dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba. O sea, les hablaba por costumbre en parábolas. Aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. En una oportunidad los discípulos le habían preguntado al Señor por qué Él se había adaptado a este estilo de enseñanza. ¿Por qué les hablaba a la gente en parábolas? Jesús les contestó, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado eso. Jesús sabía que el género humano sin el Espíritu de Dios nunca podría comprender las cosas de Dios. El apóstol Pablo habló respecto a esto en su primera carta a los Corintios, diciendo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es probable que la mente natural del hombre no pueda comprender las cosas de Dios. Pablo también nos dice en esta misma carta lo siguiente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Recordemos que en este momento, cuando Jesús les estaba dando estas palabras a sus discípulos, aún no habían recibido el Espíritu Santo. Jesús les estaba diciendo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él les haría recordar lo que Él les había dicho en parábolas. Aun cuando los discípulos habían aprendido mucho bajo el ministerio del Señor Jesús, aprenderían aún más cuando Él les enviara el Espíritu Santo. Jesús revelaba la verdad, pero el Espíritu Santo traería comprensión de aquella verdad revelada. Jesús les hablaba a los discípulos en términos terrenales, porque no estaban aún en condición de recibir las verdades más profundas. Podían entender que Él iba a dejarlos, pero no podían comprender las implicaciones de su partida. Sabían lo que significaba para Jesús morir, pero no podían comprender la razón detrás de su muerte. Como niñitos, no estaban listos para explicaciones más profundas. Él usaba ilustraciones simples de cosas terrenales de todos los días para que pudieran comprender sus principios. En el versículo 20, Jesús le dijo a sus discípulos que llorarían y llevarían luto, mientras que el resto del mundo se gozaría. Jesús se estaba refiriendo en este verso a su muerte. La muerte del Señor Jesús era una fuente de gran gozo para los líderes judíos. Veían a Jesús como una amenaza. No lo querían en presencia de ellos. Por el contrario, para los discípulos, sería un gran dolor la muerte de su Señor. Perderían a un estimado amigo y estimado maestro. Sin embargo, Jesús les recordó que su luto se convertiría en gozo. El Señor Jesús resucitaría de los muertos. La muerte no tendría victoria definitiva sobre él. Porque él conquistaría la muerte. Sus seguidores tendrían la esperanza de la victoria sobre la muerte. También estarían seguros de que el pecado que había traído muerte para el género humano también sería conquistado en aquella cruz. Esta era una razón de gran gozo. Como una madre que da a luz a un niño, hay gran dolor en el proceso relativo al parto. Pero cuando el niño nace, el dolor se convierte en regocijo. Los discípulos gemirían bajo el peso de la muerte del Señor Jesús, pero su dolor rápidamente se convertiría en un gozo que nadie jamás les podría quitar. Su Señor conquistaría la muerte. Él conquistaría a Satanás. Ellos también vencerían en su nombre. Vivirían con Él por siempre porque Él ha superado la muerte. En los versículos 25 al 28, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos explícitamente que Él iba a su Padre. Esto es lo que Él les quería decir cuando les dijo que dentro de un rato ya no le verían. Ahora, note el resultado del regreso de Jesús a su Padre y su victoria sobre el pecado y la muerte. Dice lo siguiente:
En aquel día pediréis en mi nombre, y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. La muerte de Cristo resucitaría el compañerismo entre el Padre y sus hijos. Ahora nosotros tenemos acceso directo a Dios. Podemos acercarnos al Padre directamente por medio del Señor Jesucristo. Qué gozo es saber que podemos ser aceptos por el Padre a través de la obra que hizo su Hijo a nuestro favor. Estos comentarios que agregó nuestro Señor Jesús parecía que aclararon algunas cosas respecto a la confusión que tenían los discípulos. Fueron confirmados en su fe con respecto al Señor Jesús y el hecho de que Él venía de Dios. Declaraban que Jesús no necesitaba preguntarle nada a nadie porque Él ya conocía sus necesidades antes que las pidieran. Veían a Jesús como el Dios omnisciente. Él conocía sus corazones y sus mentes. Él sabía lo que les atribulaba aún antes de que le hubieran contado sobre esto. Esto les confirmó su deidad. Los discípulos le dijeron a Jesús que creían que Él había salido de Dios. Tan admirable como es esta declaración, sería también puesta a prueba. Esta convicción de que Jesús era el Hijo de Dios les causaría a los discípulos muchos problemas. En muy poco tiempo, los judíos vendrían y arrestarían a Jesús, y los discípulos le abandonarían. Este sería solo el comienzo de sus problemas. Tendrían que soportar mucho por la causa del Señor Jesús y su creencia en que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús les confirmó que no tenían que temer, pues eran de Él y Él había vencido al mundo. ¿Qué diferencia haría en las vidas de estos discípulos cuando el Espíritu Santo viniera a sentarse sobre cada uno de ellos en Pentecostés? El Espíritu Santo los traería a una comprensión de la verdad que nunca antes habían experimentado. Usted no puede leer las cartas de los apóstoles sin ser impactado por la seguridad absoluta de la verdad que Jesús les había enseñado. Estos mismos discípulos estaban delante del Señor en aquel día necesitando que les diera la comida con una cuchara, porque no podían entender la implicación de la verdad que Jesús les estaba enseñando. Pero después predicarían esa misma verdad con tal convicción y profundidad de entendimiento que desconcertarían las mentes de los que los oían. Estos discípulos estarían dispuestos a morir por lo que el Señor les había enseñado. Este fue el trabajo poderoso del Espíritu Santo que Jesús les envió. Bien, y es así como nuestro hermano Wayne McLeod termina este precioso devocional, esta parte del Evangelio de Juan que nos habla acerca de por qué nuestro Señor Jesús les hablaba a sus discípulos por medio de proverbios, por medio de parábolas. Y una de las cosas que tenemos que entender es que la palabra de Dios no es para todos, no es el hecho de que tú escuches la palabra lo que todos van a poder entender. El entendimiento viene a través del Espíritu Santo. Es por eso que el Señor se alegraba de que nos dejara o que dejaría en aquel entonces a sus discípulos y les mandara al Espíritu Santo. Era para Él algo más bueno que Él pudiera irse y estar con el Padre para interceder por nosotros y el Padre, y así permitir al Espíritu Santo trabajar en cada uno de nosotros para poder entender sus palabras, y entonces, al momento de que nos arrodillemos y le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, las cosas que pidamos nos sean hechas. Hubo un propósito enorme por el cual el Señor les estaba diciendo estas palabras, de que ya no le verían, que le verían, después no le verían y que después le volverían a ver. En su momento fue muy confuso para los discípulos, pero después dice la palabra que se llenaron de gran gozo. Se llenaron de gran gozo al entender la muerte del Señor Jesucristo, su ascensión y su próxima venida. Y es esto precisamente a lo largo de la vida de los apóstoles que predicaron respecto a nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo. Hermanos, espero que hayan disfrutado de este precioso devocional. Yo los dejo con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y espero próximamente volvernos a escuchar por su podcast JC Bible. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y hasta la próxima.